Saludos compañeros una vez más en este nuevo video. Mi nombre es Milton José Carvajal Vélez, como se los había mencionado anteriormente. Estudio en la Universidad Estatal de Milagro. Estoy bajo la cátedra y supervisión del ingeniero doctor en Administración de Empresas, Leonardo Fabiani. A continuación les voy a mostrar un ejercicio, una forma particular de resolverlo. Y este va a estar sustentado en la siguiente teoría. Ya van a ver cómo en el desarrollo del mismo se va a reflejar todo lo que les voy a indicar a continuación. Bueno, como introducción tenemos lo que estamos utilizando en el ejercicio, los cuales son, en pocas palabras, tres cositas. La primera es la suma o resta de polinomios. Se suman o restan, si son de signos contrarios, se restan, ya lo saben. Los términos semejantes. Aquí tenemos el ejemplo, 3a más 2b más 5a menos 1b va a ser igual a 8a más b. ¿Por qué? Porque 3 y 5 son términos semejantes puesto que tienen la misma variable. Se suma 8a y 2b y 1b también tienen la misma variable, así que vuelta aquí se restan por signo contrario, como lo dice aquí en la teoría. b, uno solo, porque ese es sobreentiende que va al 1. Como otro punto tenemos el producto entre polinomios. Se multiplica cada término de una agrupación con todos los términos de la otra. Aquí tenemos el ejemplo. A va a multiplicar a todos los términos de la otra agrupación, como tenemos aquí. A, C, A con D, A con E. Hay que, eso sí, tener muy en cuenta el signo que tiene. Por ejemplo, aquí tiene E negativo, así que va con negativo. B tiene positivo, y como E tiene negativo, también va negativo. ¿Qué pasaría si B tuviera negativo? Menos por menos sería más. Bueno, como artificios, estamos utilizando un artificio matemático aquí, en esta operación, en la que van a ver luego. Este va a ser, o va a basarse en la propiedad asociativa de la multiplicación. Y aquí tenemos un ejemplo. 7x sobre 2 por 3 va a ser lo mismo decir 7x por 3 sobre 2. ¿Por qué? Porque el por o la división no hacen diferentes términos, no agrupan diferentes términos como lo es acá. Estos son diferentes términos. Vuelta, acá ya no. Porque el por o la división, como lo mencioné anteriormente, no dividen términos. Así que sería lo mismo decir lo de aquí que lo de aquí. El 2 corre a todo ya. Se hace denominador de los dos numeradores. Bueno, ahora basándonos en los límites, que es la temática principal de este video, vamos a encontrar el límite del seno, o en otras palabras sería la derivada de la función seno. ¿Cómo se encontró esto? Bueno, la teoría nos indica que para encontrar la derivada de una función, la función tiene que estar establecida de tal manera, sea f de x más h menos f de x sobre h. Y cuando el límite tiende a 0, entonces tenemos la función f de x igual a seno de x. La derivada de esa función va a recorrer todo este camino para encontrarla. Aquí lo pueden ver detalladamente cómo se obtuvo la respuesta, que es coseno de x de esta función. O sea, la derivada de la función x seno de x es igual a coseno de x. Se han de preguntar aquí por qué se eliminó. Esto está también en la teoría, sustentado en la teoría, ya que aquí se utilizó la teoría o el teorema del sándwich, muy conocido por los matemáticos, en la cual se va a eliminar y va a dar como resultado 1. Cuando el límite de h tiende a 0 de una función seno, coseno también, o tangente, y sea el ángulo igual que el denominador, se eliminan y se hace 1. Y por eso solo quedó lo de aquí. La parte de aquí y el límite de esta función, seno de x, cuando h tiende a 0 va a ser coseno de x. Aquí está la respuesta, en otras palabras, ya establecida. Aquí podemos ver la gráfica, cómo esta función tiende cuando h va a un número muy cercano a 0. Aquí está, 0,01. h igual a menor a 0,01, muy cercano a 0, está con color rojo. Aquí lo podemos ver de manera gráfica, la explicación que se las di atrás. Bueno, ¿qué vamos a hacer en este ejercicio? En este ejercicio vamos a determinar el ingreso marginal de una función. ¿Cómo vamos a determinar ese ingreso marginal? El ingreso marginal está dado por la derivada de la función del ingreso, establecida anteriormente con un método económico contable. Bueno, X siempre va a ser en economía, en administración de empresas, cuando estamos analizando funciones con derivadas, siempre va a ser X el número de productos o el número del producto. ¿Qué hay de diferencia entre el número de productos y el número del producto? Número de productos va a ser cuánta cantidad de productos va a
producir una compañía, por ejemplo. Y número del producto va a ser cuál va a ser el número del producto que esa compañía produjo. Por ejemplo, digamos, el producto número 40. Cuando la compañía produce el producto número 40, valga la redundancia, ¿cuál va a ser el aumento en su ingreso? Eso va a ser el ingreso marginal, que como lo dije anteriormente va a ser igual a la función derivada del ingreso. Y tenemos el ejercicio. Vamos a la parte de desarrollo ahora. Determinar la función del ingreso marginal derivada de la función. Aquí está la función del ingreso igual al seno, paréntesis 2x más 5x cuadrado sobre x cuadrado más x más 1. Cierra paréntesis. Bueno, como lo dije anteriormente, la función seno, la derivada de esa función va a ser la función coseno. Tenemos que encontrar la derivada de esta función, puesto que ahí se va a saber cuál es el ingreso marginal. Esta es la función del ingreso. Tenemos que reconocer, nos pide el ejercicio que reconozcamos determinada función del ingreso marginal derivada de esta función. Así que vamos a sacar la derivada también de cada grupo del ángulo, de cada elemento que se agrupa en el ángulo sería. Eso es fundamental recordar, no solo se cambia a coseno, sino que también hay que sacar la derivada aquí para luego hacer el proceso. Y también vemos que tenemos una división aquí. Tenemos que aplicar otros métodos. Tenemos la derivada de lo de acá arriba, 2x más 5x cuadrado, va a ser igual a 2 más 10x. Y la derivada de lo de abajo, x cuadrado más x más 1, va a ser igual a 2x más 1. ¿Por qué? El 2 pasa a multiplicar y el 2 se le resta 1. A la potencia se le resta 1. Quedaría así, más 1. Luego les mencionaré al final del ejercicio las propiedades que se utilizaron en esta parte de aquí, que es una pequeña parte, pero también es importante mencionar, ¿cómo no? Bueno, tenemos ahora sí la derivada de la función, va a ser coseno, ya le cambiamos, todo queda igualito con lo primero, solo se cambia coseno. Le multiplicamos por, tenemos que aplicar las propiedades que tiene la derivada de una división, que sería el primer producto, o bueno, tomemos como términos, el primer término y segundo término, o como función, primera función y segunda función, a veces se lo toma, f y g. Sería la derivada del primero por el segundo, menos el primero por la derivada del segundo sobre el segundo al cuadrado, como lo tenemos aquí. La resolución de todo esto nos va a dar mediante los métodos que se les mencionó anteriormente, a toda esta expresión de aquí, larga. Un menos, ese menos va a multiplicar a todos los signos y se va a hacer menos todito lo de aquí para así restar. Lo que se hizo aquí fue multiplicación. Nada más. Multiplicación. Como se lo mencioné anteriormente, multiplicación de polinomios. Este se mantiene igual, no se puede hacer nada con eso, ya está factorizado, no se puede factorizar. Ahí queda. La mínima expresión sería esa. Tenemos aquí. Ya multiplicado el menos con toditos los términos que están aquí. Ahora, la resta viene. De lo que estamos aquí se pueden restar algunos términos. Como por ejemplo tenemos 2x cuadrado, se puede sumar con 10x cuadrado, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta llegar a esta expresión de aquí. Todo esto sobre el denominador que ya ha venido, que se estableció desde el principio, al cuadrado. Esa sería la respuesta, pero la podemos dejar de manera más simple y unificada. Podemos mandar esto acá, mandarlo al principio, ya que va a ser lo mismo multiplicarlo. También sería con la propiedad asociativa. Ahora, una vez que mandamos esta acá, podemos decir, aquí se basa en la propiedad asociativa más a fondo, como lo mencioné al principio en la introducción, ya que x cuadrado más x más 1 al cuadrado está aquí dividiendo, y como multiplicación, y como lo dije anteriormente, la multiplicación y la división no separan términos, se va a hacer una sola, se va a multiplicar los dos numeradores con todo este denominador. Y ya tenemos la ecuación, la derivada de los ingresos, de la función de ingresos. Esto va a ser lo mismo, como lo mencioné anteriormente, a los ingresos marginales, pero con X, con un bien, o con una unidad producida, cierta unidad producida. Ahora, como conclusión tenemos la respuesta del ejercicio, que el ingreso marginal de cierta unidad producida va a ser la siguiente. Retrocediendo,
¿Recuerdan que les mencioné que va a significar dos cosas X o puede ser una o la otra, como es el número de productos y el número del producto? En el caso del ingreso marginal va a ser el número del producto. En todas las otras va a ser número de productos. ¿Qué quiere decir número de producto? Recordemos, número de producto va a ser el número del bien que produjo la empresa que va a generar ciertos ingresos. Los ingresos que va a generar cierta empresa con un determinado producto. Por ejemplo, el número 40 que produjo. Así que, si despejamos esto de aquí, ya no sería de despejar. O sea, podemos intercambiar valores. Pero, por ejemplo, tenemos la función del ingreso marginal y le ponemos cuánto ingreso obtuvo la empresa cuando hizo el producto número 20. Aquí cambiamos la X con el 20 y despejamos estas X de aquí, las cambiamos por el 20, sería cambiarlo, un intercambio hacemos de variable por 20. Recordando siempre que, cierto, 21 para que sea 20. ¿Por qué? Se han de preguntar por qué. En la economía, cuando estudiamos en las derivadas el ingreso marginal, tenemos que tomar en consideración que siempre va a ser, si ponemos en la función 20, vamos a ponerlo como 19. Si es que queremos saber el producto número 20, tenemos que calcularlo como si fuera número 19. En otras palabras, si quisiéramos saber el 21, tendríamos que ponerlo como si fuera el 20. Y con eso sabremos cuál sería el ingreso marginal de cierto producto, del número 20, del número 22, del número 23, del número 24, del número 25, etcétera, 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 que obtuvo la organización. Como conclusión tenemos, compañeros, que con todos estos análisis económicos, administrativos, podemos conocer muy a fondo cuál va a ser los ingresos marginales. El ingreso, también se puede saber costo medio o utilidades incluso, restando los ingresos menos los costos de determinada producción en una cierta empresa. Es muy importante las derivadas en la economía, puesto que pueden ver cómo se puede obtener diferentes cosas solo con la derivación. Todo lo que les mencioné anteriormente, utilidades, ingresos y costos, se hacen con derivación. Pero en este ejemplo les mostré cómo determinar la función de ingresos marginales de cierto producto. Recordar siempre eso. Esa sería la conclusión, queridos compañeros. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.